Tercera vía. Seguir la voz interior. El tercer arte de alineación es escuchar la voz interior y seguirla donde te lleve. Imagina que tienes una idea o un plan preestablecido y cuando lo vas a realizar escuchas tu voz interior o aparece un impulso o intuición de hacerlo de manera diferente o de ir a otro lugar. Si quieres mantenerte alineado con tu voz interior, hazle caso. También puedes seguir con tu idea fija de lo que ibas a hacer, pero entonces es posible que te pierdas algo o que vaya a suceder algún contratiempo o impedimento para realizar tu plan. Cuando un impulso surge más allá de la parte racional, contiene una profunda sabiduría y es la evidencia de que hay una parte de ti que no está completamente alineada con la realización de ese objetivo o plan. Confiar en la intuición y seguir la pulsión interior produce inmediatamente una alineación con lo que está ocurriendo en el momento. En cualquier instante, sea lo que sea que estés viviendo, puedes darte cuenta de cuál es esa pulsión interior. Cuanto más intensa sea la situación, más claro va a aparecer tu impulso. A esa pulsión interior es a la que puedes decir sí, para que la vida actúe libremente a través de ti, tus cuerpos queden alineados y las cosas sucedan con fluidez y facilidad. Cuando uno escucha su voz interior y le hace caso siguiendo el impulso que trae con ella, lo que para la mente racional podría representar un camino arduo, largo y lleno de dificultades, se convierte en una aventura excitante donde las cosas se presentan de forma fácil e inesperada. Ello es la prueba evidente de que la actuación se ha realizado desde la alineación. Claves para alinearse siguiendo la voz interior. Estaré atento a mi voz interior, especialmente cuando tenga un objetivo preestablecido o esté en mitad de una acción. Si aparece un impulso o intuición de hacerlo de manera diferente o de ir a otro lugar, le haré caso. Confiar y seguir la voz interior produce inmediatamente la alineación con lo que está ocurriendo en el momento. Cuarta vía. Observar las situaciones que se repiten. El cuarto arte de alineación es prestar atención a las cosas que se repiten en tu vida y descubrir cuál es el mensaje que te están mostrando. Una situación que se está repitiendo en tu vida es claramente un susurro del alma para que le pongas atención. Contiene una invitación a tomar una acción interna o externa en la dirección que señala la situación que se repite. Las claves para alinearse observando las situaciones que se repiten. Prestaré atención a lo que se repite en mi vida para descubrir cuál es el mensaje que me está mostrando. Sabré que la situación que se está repitiendo es susurro del alma para que le conceda mi atención. Declararé una intención interna o manifestaré una acción externa en la dirección que señala esta llamada. Quinta vía. Atender a las coincidencias. Uno se puede alinear instantáneamente con la vida cuando presta atención de forma amplia a lo que está sucediendo a su alrededor y empieza a relacionarse con las coincidencias, encontrando su sentido más allá de la simple casualidad. Este es el quinto arte de alineación. Una coincidencia se produce cuando dos o más sucesos o personas que guardan algún tipo de conexión entre ellos confluyen en el mismo momento y espacio, ya sea físico o virtual. Naturalmente, todas las personas que, por ejemplo, coinciden en un medio de transporte tienen un propósito común, que es llegar a algún lugar. Eso no hace necesariamente que su encuentro sea significativo. Más allá de esa motivación común que es desplazarse en una misma dirección, aunque si nos permitiéramos explorar ese espacio podríamos darnos cuenta de la cantidad de coincidencias que se producen. Cuando comprendes el lenguaje del alma no hay coincidencias fruto del azar. Las cosas suceden con un propósito.
y si estamos atentos podemos usar la información que nos llega para dar nuestro siguiente paso. Una coincidencia está evidenciando una intención de la vida, por tanto esta contiene una oportunidad para los que la podemos observar o quizá también nos muestre cómo concluir un tema pendiente. Las claves para alinearse atendiendo a las coincidencias. Tendré en cuenta que en el lenguaje del alma las coincidencias no suceden por casualidad. Sabré que cuando se presente una coincidencia, será una señal inequívoca de que estoy alineado y mantendré mi intención en la misma dirección. Si hay alguien que participe de la coincidencia, le preguntaré con curiosidad desapegada por si aparece un regalo para ambos. Trataré de descubrir el proceso creativo que ha promovido que la coincidencia se presente ante mí y daré un paso en la dirección que señale. Sexta vía. Entrar en la espiral de sincronías. Una sincronía es una coincidencia de dos o más fenómenos a la que se suma un significado común. La sexta vía de alineación instantánea es seguir esta coincidencia significativa para acceder a una espiral de sincronías, es decir, una serie consecutiva de coincidencias que apuntan en la misma dirección. Cuando sigues la espiral te encuentras con personas que vibran en tu misma sintonía y eventos no planificados de forma lógica suceden espontánea y armoniosamente. Puede ser el camino más corto para manifestar tus sueños o propósitos. Una sincronía establece una conexión entre acontecimientos o sucesos que tienen lugar simultáneamente, a pesar de que no guardan una relación causal entre ellos. Lo que conecta estos sucesos es la conciencia de la persona o personas que los presencian. Se puede experimentar como una coincidencia inesperada que aporta un sentido o una respuesta a lo que uno está viviendo en ese momento de su vida. La sincronía hace referencia a situaciones o fenómenos que suceden al mismo tiempo. Por ejemplo, una fuente abundante de sincronía se presenta al prestar atención a lo que sucede en tu cuerpo, pensamientos, emociones y sensaciones, y a lo que sucede al mismo tiempo en el escenario donde transcurre tu vida. Cuando ocurre algo extraño o inesperado en tu escenario, presta atención especialmente, en el mismo y preciso instante, a lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo, lo que piensas o sientes. Si adquieres el hábito de ser consciente de estas conexiones, comprobarás que la situación que se produce en tu escenario es un reflejo externo de lo que estás viviendo por dentro. La situación es tu propio reflejo en el espejo de la vida. Si lo que quieres es disfrutar intensamente de tu aventura de vida, ahora es tu turno. Puedes tomar un papel más consciente en este proceso creativo. Se logra acceder a la espiral de sincronías diciendo sí a tu voz interior, siguiéndola y dejándote llevar por las situaciones que se repiten o aparecen como coincidencias. Las claves para entrar en la espiral de sincronías. En primer lugar, me establezco en el momento presente, que es el espacio donde las sincronías suceden. Ahora presto atención a la conexión entre mi mundo interior y mi mundo exterior, es decir, a lo que pasa dentro del cuerpo y lo que pasa afuera. Al mismo tiempo que algo está sucediendo en el interior de mi cuerpo, por ejemplo, siento un impulso de hacer algo o aparece una idea o pensamiento, una sincronía está sucediendo a la vez en mi cuerpo extendido. Les prestaré atención a ambas, como parte de la misma pulsión universal y proceso creativo de la vida, que se expresa simultáneamente tanto dentro de mí como en mi escenario. Si me es posible, seguiré la sincronía externa hasta donde me lleve. Séptima vía. Pedir una señal clara. Otra forma de alinearse instantáneamente es pedir una señal clara al alma para saber cuál es el siguiente paso. La petición surge del cuerpo mental y se dirige al cuerpo espiritual, creando un puente entre ambos. Si sigues la señal que muestra el alma, el resto de los cuerpos se alinean inmediatamente.
Como has ido observando hasta ahora, lo que se presenta en tu escenario, es decir, en tu mundo externo, es un espejo de tu ser interior. Cuando preguntas al alma con la intención de escuchar, verás que se refleja inmediatamente la respuesta en tu escenario, la cual surge de la parte más profunda de ti. Puedes pedir una señal sobre cualquier cosa, por ejemplo, ¿cuál debe ser tu siguiente paso? ¿Qué debes hacer ante una determinada situación que se presente o sobre cualquier cosa que desees saber? El alma te dará la clave a través de lo primero que capte tu atención en el escenario, por ejemplo, el primer lugar u objeto sobre el que se detenga tu mirada, el primer sonido que escuches o la primera sensación que se presente. Las claves para alinearse pidiendo una señal. Pedir una señal es un camino directo que crea una conexión entre el cuerpo espiritual y el mental. Por tanto, estos quedan alineados. En cualquier situación puedo pedir una señal en voz alta o internamente sobre cualquier cosa que quiera saber. Lo que se presenta en mi escenario es un espejo de mi ser interior. Por tanto, cuando pido una señal con la intención de escuchar, reflejo inmediatamente la respuesta en mi escenario. Si sigo la señal que da el alma, mis otros cuerpos quedan alineados inmediatamente. Octava vía. Creer en la magia y despejar la duda. Cuando no estamos alineados, hay tensión en el cuerpo, que en el límite nos lleva a experimentar síntomas físicos y caos en el escenario, que nos lleva a manifestar obstáculos y contrariedades en nuestras relaciones y actividades diarias. Hemos aprendido hasta ahora 7 vías de alineación que dan como resultado que los distintos cuerpos estén en paz o en equilibrio, apuntando en la misma dirección. Hemos empezado a ser conscientes de nuestros distintos cuerpos, para notar si están o no alineados, dándonos cuenta, por ejemplo, de la incomodidad corporal que se produce cuando hacemos una cosa y creemos que deberíamos hacer otra diferente. Si no podemos distinguir entre lo que sentimos frente a lo que pensamos y no prestamos atención a nuestras sensaciones corporales, fácilmente nos convertiremos en víctimas de nuestra propia inconsciencia. Difícilmente podremos hacer otra cosa que apenarnos o enfadarnos por nuestros dolores, por cómo nos van las cosas y continuar luchando contra la adversidad. Cuando nuestros cuerpos están alineados, nos convertimos en creadores conscientes de realidad. Vivimos lo que somos y nuestra intención se manifiesta en el mundo físico con facilidad. Si no estamos alineados y deseamos, por ejemplo, que ocurra algo, y tenemos a la vez la duda de que no vaya a suceder, lo que creamos es desalineación interna y por tanto se manifiesta tensión en nuestro cuerpo y confusión en nuestro escenario. Estamos ahora en la octava vía y es el momento de descubrir y disolver nuestras dudas, creer en la magia y convertirnos en creadores conscientes de realidad. La duda tiene fuerza porque encubre una emoción potente, que es el miedo a que no ocurra lo que esperamos. Así, nuestros cuerpos emocional y energético están creando con fuerza la situación que no deseamos. El pensamiento da la dirección al proceso creativo y la emoción da la energía para empujar en un sentido u otro. Si el miedo a que no ocurra, que está empujando en dirección contraria al deseo, es más fuerte que este, ya puedes imaginar el resultado. Lo que se va a manifestar en el escenario es probablemente lo que tememos y no queremos que ocurra. El miedo contiene la fuerza y la energía para la acción, y en este caso la estamos usando para crear lo que no queremos. Observemos en primer lugar el origen del deseo. Si el cuerpo emocional tiene una sensación de carencia, el cuerpo mental generará un deseo para suplirla y un apego a ese resultado en concreto. A la vez, aparece el miedo a que el deseo no se realice y a que la sensación de carencia se perpetúe. Cuando sana la sensación de carencia, ya no es necesario construir un deseo para suplirla. Como ya no hay deseo, tampoco hay miedo a que no se realice.
Conectar con el cuerpo espiritual tiene la capacidad de sanar cualquier sensación de carencia. Somos seres completos y no nos falta nada, aunque mientras no lo descubramos seguiremos proyectando nuestro escenario en nuestras imaginaciones de carencia. Seguiremos viviendo con la sensación de que nos falta algo y generando deseos externos con la fantasía de que puedan llenar nuestra sensación interna de carencia. Usemos ahora la enorme energía del miedo para crear conscientemente. Si localizamos el miedo en el cuerpo, podemos transformarlo. Como nuestro en la práctica esculpir el síntoma que vas a encontrar más adelante. Te servirá para tomar la fuerza del miedo y enfocarla en una acción consciente y alineada con tus otros cuerpos. También es posible que una vez el miedo se haya integrado, nuestro deseo inicial se diluya y ya no estemos condicionados por su realización. Esto podría ocurrir con todos nuestros deseos. Si aún tienes el deseo de obtener algo, examinemos por último el apego a lograr ese resultado en concreto. Recuerda, la vida no se repite nunca, no hace duplicados y por tanto lo que va a ocurrir no será exactamente como lo planeaste o deseaste. Si tienes una duda, en lugar de tratar de eliminarla, puedes ampliarla hasta el infinito, porque el espacio-tiempo contiene todas las posibilidades de manifestación. Cualquier cosa es posible. Considéralo, porque puede suceder cualquier cosa, y probablemente si sueltas el apego a un resultado, lo que va a ocurrir será mejor que lo que tú imaginaste. A la vez, no hay duda de que lo que se está manifestando en este momento es un reflejo perfecto de tu ser interior. Darte cuenta de ello te mantiene despierto y atento a tu proceso creativo constantemente, y también relajado porque no hay nada ahí fuera que pueda tocarte. Lo que se presenta en nuestro escenario y percibimos como realidad es un reflejo de nuestro ser interior. Vayamos donde vayamos, siempre manifestamos nuestro escenario, que se abre frente a nosotros en cada instante. Considera la posibilidad de que nunca fuéramos a ninguna parte y que, aunque en apariencia nos movemos hacia distintos lugares, fuera más real que atrajéramos esos destinos con nuestra intención de ir. Imagina que lanzaras un anzuelo hasta el lugar al que quieres ir y tiraras del hilo hasta que éste se presentara ante ti. Esto es real no solo en términos figurados o metafóricos, sino también en sentido físico. Cuando andas hacia adelante estás empujando con tus pies la tierra hacia atrás, y con ella todo el universo. En un universo que se extendiera infinitamente en todas direcciones, el punto de observación se convertiría en su centro. Si este universo es infinito, la conciencia que lo observa es el centro, sea cual sea el punto en el que se encuentre. Esto manifiesta que cada uno de nosotros está situado en el centro del universo. En ese equilibrio perfecto en el que la conciencia observa el universo desde su centro, ya no hay ningún sitio donde ir, porque aunque aparentemente te desplaces a través del juego de la conciencia, lo cierto es que no vas a ningún lugar, siempre permaneces en el centro. Considera que aunque tenemos la impresión de que somos nosotros los que avanzamos hacia el mundo, en este universo infinito en el que siempre estás en tu centro, es más real que creas y atraes el escenario que se despliega ante ti. Más allá de las consideraciones teóricas que apoyen o no este hecho, la pregunta más interesante es, ¿cómo es que estamos atrayendo esos determinados destinos, circunstancias y personas que se presentan frente a nosotros? Creas el escenario que se presenta delante de ti y ahora estás aprendiendo cómo lo haces. Lo que creas interiormente se manifiesta exteriormente. Si tus cuerpos están alineados y sin atisbo de duda, apuntan en la misma dirección, te conviertes en creador consciente de tu realidad. A veces se presentan cosas que aparentemente se excluyen mutuamente. Por ejemplo, voy a montar en bicicleta o me quedo en casa con mi familia. No parece que se puedan hacer las dos cosas a la vez, aunque se torna posible cuando se le ocurre a uno cómo lograrlo. Cuando te planteas esto o aquello,
estás creando desalineación, porque a una parte de ti le surge el impulso de ir en una dirección y a otra parte en otra. En ocasiones hay más de 2 alternativas y eso hace que la energía quede repartida aún en más direcciones. Esa dispersión o duda la enviamos como información a nuestro cuerpo extendido, es decir, a eso que percibimos como realidad externa o escenario, y por tanto nuestro escenario va a devolvernos, mostrarnos o reflejarnos esa dispersión como un espejo. Supongamos que quieres un trabajo que te dé libertad, o uno en el que puedas expresar tus dones o que esté cerca de tu casa. Además, quizá no estás seguro, dudas, de cuál de esos 3 criterios o valores es más importante para ti, con el fin de darle preferencia y ponerlo delante de los demás. Debido a que creas el mundo en el que vives cuando lo imaginas, si no se te ocurre que pueda haber un trabajo que reúna todos esos criterios, vas a enviar a tu cuerpo extendido una información dispersa y desordenada. El resultado puede ser que aparezca un trabajo con solo uno de esos criterios y ninguno de los otros 2, o bien que no aparezca ningún trabajo en absoluto. Imagina esos 3 criterios como si fueran 3 esferas que están en tu área de percepción. Si te acercas a una de las esferas, te alejas de las otras 2. Si las esferas están muy separadas y se ubican en distintas direcciones, llegará un momento en que un paso hacia una de ellas te separará definitivamente de las demás. ¿Cómo podrías hacer para que esas 3 esferas confluyeran en el mismo punto? Es fácil. En lugar de ir tú hacia ellas, dejas que ellas lleguen a ti. Si pones atención al proceso creativo, te darás cuenta de que si ahora las 3 esferas están en tu campo de atención, es porque han aparecido en algún momento. Antes de que pensaras en ellas, esas esferas pertenecían al mundo de lo no manifestado, y en un momento dado tu intención las hizo visibles. Ahora están en tu escenario mental y ejerciendo su influencia natural en el resto de cuerpos, aunque tú lo percibas solo como una mera posibilidad en tu mundo físico. Esto indica que en el camino de la manifestación esas esferas han hecho un movimiento desde lo no visible hasta lo visible. Si mantienes tu intención alineada y no haces un esfuerzo en ninguna dirección, las esferas se postrarán suavemente ante ti, manifestándose también en tu escenario físico. Con tu intención enfocada y desapegada, una vez despejadas tus dudas, puedes disfrutar de este 8º arte de alineamiento que es ser creador consciente. Las claves para creer en la magia y despejar la duda. Comprendo profundamente que soy un ser completo y que no me falta nada. Si tengo un deseo y no se está manifestando en mi escenario, eso indica que alguno de mis cuerpos no está alineado con su realización o que está conectado a una percepción de carencia interior. Conecto con un espacio de plenitud y abundancia interior donde todo es, y allí sano mi percepción de carencia. Se disuelve mi duda y creo en la magia. Ahora soy creador consciente de mi realidad. Observo cómo mi plenitud interior se manifiesta también en mi escenario, es decir, en mi cuerpo extendido. Si algo no deseado ocurre en mi escenario, me doy cuenta de que parte de mí se está reflejando en esa manifestación. Descubro mi duda y la disuelvo. También me apego a un resultado en concreto. Si descubro mi miedo, uso su fuerza para crear magia, es decir, para crear lo que quiero que se manifieste en mi escenario. Regreso al punto anterior conectando con el espacio de plenitud interior. 9ª vía. Abrir el corazón. El 9º arte es el camino del corazón. Cuando abres el corazón puedes conectar con el amor incondicional que de él brota y quedar alineado instantáneamente. En cualquier circunstancia que te encuentres puedes preguntar directamente a tu corazón abierto. Él sabe lo que hay que hacer y en él reside tu verdad interior.
El corazón se expresa a través de tu voz interior y siempre mantiene la conexión intuitiva con la sabiduría del alma, aunque solo la uses en parte o de vez en cuando. El corazón está más allá de cualquier cálculo que haga el personaje para obtener un beneficio. En cualquier situación te conecta con ¿qué es lo mejor para todos? En lugar de ¿qué es lo mejor para mí?, que es la pregunta del personaje. Asimismo, puedes llevar físicamente al espacio del corazón abierto cualquier sensación, preocupación o emoción que tengas, o también la imagen interna de una persona con la que hayas tenido un conflicto. En cuanto toques el espacio del corazón, lo que sea que lleves allí quedará transformado. Sabrás que has tocado el espacio del corazón porque sea lo que ocurra, y sea cual sea la acción que realices, te sientes en paz, y esto indica que tus cuerpos han quedado alineados. Si la situación que se presenta es muy intensa, ábrete a sentirla con toda la fuerza que requiere el momento. En cualquier instante uno tiene la posibilidad de trascender o traspasar la realidad aparente y tener una experiencia de comunión con la vida. Algo que puede dificultar esta comunión es tratar de evitar sentir la situación con toda su intensidad. Es posible que confundamos el sentir con el sufrir. Sin embargo, a pesar de que ambos están vinculados, tienen una cualidad muy diferente. Sufrir es la resistencia a sentir. Por esta razón, aunque sentir es inevitable, sufrir no es necesario. Por ejemplo, si cuando se siente amor surge un pensamiento que dice que no se debe albergar ese sentimiento, ya sea porque es un amor no correspondido o porque uno perdió a la persona que amaba, o porque cree que amar le hace daño, aparece el sufrimiento. Igualmente, también aparece el sufrimiento si alguien siente dolor y no lo quiere sentir. Tanto el dolor como la alegría son parte de la vida, son inevitables. Es bueno hacer caso al dolor, y sin embargo, aunque tenemos la capacidad para sentirlo con toda su intensidad, tendemos a escapar de él. Muchas veces el dolor físico nos avisa de que hay algo que está sucediendo y a lo que no le estamos prestando atención. Debemos abrirnos a sentir el dolor emocional, permitir que nos llegue más profundamente y nos toque el corazón, y allí se transforma. Toda emoción tiene un ciclo vital. Aparece, se intensifica, llega a su límite, decrece y desaparece. Nos quedamos atascados en las emociones porque no permitimos que realicen su ciclo completo. La tristeza es una de las emociones más bonitas porque si se lo permitimos, nos abre el corazón y lo deja conectado con el alma. Lo que duele es la coraza que le ponemos al corazón y la tristeza nos da la posibilidad de abrirla y disolverla para siempre. Si sientes tristeza, en lugar de ignorarla o desear que desaparezca, lo que puedes hacer es intensificarla y dejar que duela lo suficiente como para que toque el corazón completamente. En el punto donde esta tristeza llega al límite, se transforma. Duele tanto que en el siguiente instante el corazón se abre y ya no se vuelve a cerrar. Es entonces cuando ese dolor quedará transformado para siempre en amor, que puedes percibir también como serenidad, paz, alegría o libertad. Ese es el regalo de la tristeza. Nos permite abrir el corazón para descubrir que lo que la sostiene es el amor. Si no sintiéramos amor por alguien, no podríamos sentir la tristeza de que ya no esté físicamente en nuestra vida. Cuando uno penetra la tristeza, descubre el amor de donde surge. Hasta la tristeza más profunda puede sublimarse y transmutarse en el gozo del ser. Las claves para alinearse abriendo el corazón. Cuando abro el corazón puedo conectar con el amor incondicional. En cualquier circunstancia que me encuentre puedo hacer esta pregunta a mi corazón abierto. ¿Qué es lo mejor para todos? En mi corazón reside mi verdad interior y sabe sin dudar lo que hay que hacer. Las dudas no están en el corazón, sino en el cuerpo mental. Sabré que he tocado el espacio del corazón porque sea lo que ocurre, lo que haga o no haga,
me sentiré en paz con mi acción o decisión. La paz que siento en mi corazón indica que estoy alineado. 10ª vía, la meditación. Los distintos cuerpos o dimensiones del ser en el cuerpo humano están dispuestos ordenada y jerárquicamente, dando como ejemplo la serie de las muñecas rusas. En el esquema de los 5 cuerpos, el superior es el alma, nuestra esencia espiritual que extiende su efecto a todos los demás cuerpos. Cuando se conecta con el cuerpo espiritual, el resto de cuerpos quedan instantáneamente alineados. Sea lo que uno piense, sienta y haga, el alma da la comprensión y el sentido último a lo que está ocurriendo. La meditación es una vía directa para conectar con el cuerpo espiritual y establecerse en él. Es la última vía, aunque podría ser la primera, porque todas las demás vías son consecuencia de un estado de presencia asentado en el momento. En el estado meditativo contemplativo se ha trascendido la ilusión de la mente. Hasta este momento la ilusión de la mente se manifestaba como dualidad o separación, tanto en el cuerpo mental como en la percepción del mundo, su reflejo externo. Mientras persista la ilusión mental, habrá diferenciación. Cuando se despierta se recobra el estado original de unidad. El estado meditativo de conexión o unidad con todo es algo natural. Como es un estado natural, no es algo que haya que alcanzar, sino un estado que recuperar. Cuando la mente está sosegada, puedes adentrarte en tu naturaleza esencial y establecerte en ella. De este modo, la meditación te lleva a experimentar la comunión con lo uno, la conciencia de unidad con todo lo que percibimos. Cuando la experimentamos, todos los cuerpos se alinean, emerge una profunda paz y la sensación de que todo está en su lugar, sea lo que esté ocurriendo en el escenario. El personaje o yo desaparece, aunque sea momentáneamente, y con él caen todos sus deseos, apegos y problemas. Caen porque son despersonificados, y los fenómenos que uno percibe ya no son cosas que le ocurren al personaje, con el que hasta este momento estábamos completamente identificados. Sino fenómenos que suceden en el mundo. Ya no hay un yo en el escenario, por tanto no hay sufrimiento, deseo ni apego. Si uno vive su vida como si fuera una pesadilla, tener una experiencia de despertar conlleva la liberación del personaje y de las circunstancias que lo mantenían atado y le hacían sufrir. En el camino del despertar hay un paso clave que se produce al variar el enfoque de la atención. Desde la percepción de la situación, el objeto, que causa alegría o sufrimiento a quien lo percibe, el sujeto, la atención se desplaza al espacio donde ambos se manifiestan. En ese espacio uno se da cuenta de que quien sostiene la situación es el yo. Cuando se deja caer el yo, éste deja de sostener el escenario, que se desvanece con todo el drama o la comedia que ahí se representaba. Desaparece el sujeto y el objeto se desvanece. Solo queda espacio y profunda paz. Las claves para alinearse a través de la meditación. Tomo el compromiso de cerrar los ojos, entrar en mi mundo interior y hacer una respiración consciente en un momento determinado del día. Una inspiración y una exhalación. Si encuentro un placer instantáneo al hacerlo, haré unas respiraciones más y si no, terminaré mi práctica satisfecho de haber puesto mi intención en la meditación hasta el día siguiente. Todo el proceso no me llevará más de 1 o 2 minutos en la fantasía del tiempo. Si de vez en cuando sucede que, además de sentir mi respiración, empiezo a hacerme consciente de mi cuerpo energético, continuaré ascendiendo por el resto de cuerpos hasta que toque el espacio de quietud del 5.º cuerpo, donde experimento mi disolución en el espacio que lo contiene todo. Tomo también el compromiso de que cada vez que lo recuerde en mitad de mis actividades diarias, sin necesidad de interrumpirlas ni cerrar los ojos, haré una sola inspiración y una sola exhalación conscientes.